Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Mi Camino de Programador. Pues ya terminé la primera semana de Soy Henry. Y aunque me tardé un poquito en subir el video porque he estado muy ocupado, el día de mañana, es decir, el día lunes 21 de marzo del 2022, no vamos a tener clases. Entonces, por eso me voy a desvelar un poco haciendo este video. Lo que les quiero comentar es la impresión que tuve de esta semana o esta primer semana que he estado en el bootcamp de Soy Henry. Pues primero que nada les quiero decir que pues me agradó, ¿verdad? Es decir, me agrada Soy Henry, me agrada el ambiente que existe dentro de esta, digamos, esta institución. Aunque es una institución que prácticamente todo es en línea, o mejor dicho, todo es online, aún así convives con muchas personas y pasas mucha parte, o sea, muchas horas pasas con estas personas, sobre todo con aquellos que tú vas haciendo o tienes cierta afinidad. Poco a poco también se van sumando más personas a tu grupo de amigos, además de las actividades que tienes que hacer con algunas de ellas. Así que todo eso, toda esa convivencia, por decirlo así, me agrada. Todos se respetan, todos se hablan bien, no entra ahí pues temas que podrían ser controversiales. Así que eso ayuda mucho a que pues el ambiente sea muy bueno. En cuanto a las actividades que se realizan, ya les había comentado un poco que pues básicamente son todo el día. En mi caso, pues yo vivo en México y comenzamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde, en el caso de México. Pero en realidad cuando ya estás ahí adentro, ese tiempo que pasas, esas 9 horas que pasas, en realidad no parecen ser suficientes para aprender todo lo que necesitas y seguir el programa de Soy Henry. Es decir, que estás aprendiendo un tema, digamos, el día lunes, y después tienes que hacer el homework, pero hay cosas que a veces como que no te quedan muy claras y tienes que investigar mucho por tu cuenta, porque si no, el día de mañana, el día martes, ya te van a dar otro tema. Entonces se te pueden ir acumulando todas las cosas y entonces cuando se te hace como que más difícil. Entonces pareciera que son muchas horas, pero en realidad esas 9 horas no son completamente suficientes. En lo personal yo tengo que seguir estudiando muchísimo, es decir, le dedico entre 13 y hasta a veces 15 horas a estar estudiando. Entonces tienes que tener eso presente si es que te gustaría entrar al bootcamp de Soy Henry. También, ¿verdad? Si tú tienes, pues digamos, mucho conocimiento con lo que tiene que ver con la programación, tal vez si esas 9 horas para ti son hasta sobradas, ¿no? Pero eso ya va a depender mucho de cada quien. Yo te cuento mi experiencia y si tú piensas que, digamos que estás un poco como yo, que tienes tal vez algunas nociones de lo que es programación o estuviste en el precurso o vas a hacer el precurso, si solamente te quedas con eso, sí cuesta trabajo. Entonces hay que admitirlo, sí cuesta trabajo. Pero es lo que esperábamos, ¿no? Porque es un bootcamp y sabemos que un bootcamp es muy intensivo, pues lo que tratan de hacer es que aprendamos todo lo necesario para poder entonces estar laborando. También quiero decir que para mí no es imposible, yo siento que cualquiera lo puede hacer con mucho esfuerzo, sí, pero es posible tener todos los conocimientos para empezar a laborar y seguir aprendiendo, obviamente, para irnos haciendo muchos mejores programadores. Así que una recomendación que puedo hacer es que aprendan muy bien lo básico, ya que cuando estamos agregando conocimiento a nuestras mentes es necesario asociarlo con lo que ya sabemos para que no nos cueste trabajo realizar, por ejemplo, los homework, los ejercicios. De hecho, tal vez en otro video o al final de yo creo que en otro video les voy a poner un ejemplo de por qué es importante que aprendamos bien las bases para que podamos seguir haciendo lo que nos sigue pidiendo Henry. Algo que también quiero comentarles es que es como está estructurado el día. Sé que ya les había dicho un poco, pero ahora que ya digamos viví esta primera semana, les quiero contar cómo está estructurado y qué me parece ese tipo de estructura del día. Lo primero que tenemos son entre 3 y 4 horas con el instructor. Estas horas las dedica, digamos, entre 1 y 2 horas
las dedica a estar resolviendo la tarea que se había quedado previamente. Se resuelve esa tarea que se le llama el code review y nos enseña, ¿verdad?, cómo lo podíamos haber resuelto. Y también, ¿verdad?, eso nos sirve para aprender una nueva forma de resolverlo, o si no lo resolvimos, pues ver qué es lo que no hicimos bien. Después, las siguientes horas las dedica a la clase, la lecture. Es decir, lo que hacemos es aprender el nuevo tema de ese día para que podamos realizar ahora el nuevo homework. Depende del tema lo que se tarda el instructor. Después de eso ya viene un rato, digamos, vamos a estar ahí ya ahora sí solos. Podemos comer primero y ya es lo que yo hago, yo primero como y después trato de resolver el homework yo mismo. Ya que lo tengo resuelto, entonces puedo seguir practicando si acabo antes, pero la cosa es de que aproximadamente 2 horas después de que se acabó la clase tenemos el pair programming. Esto es, nos juntamos, o nos junta Henry, mejor dicho, al azar en una página especial para los estudiantes. Son aproximadamente 6 en mi caso, en mi corte, son aproximadamente 6 los que nos reunimos para analizar nuestro código. O si no lo hicimos, si no resolvimos el problema, nos pueden ayudar, o nosotros, si ya lo resolvimos, podemos ayudarlos a los que no lo hicieron, explicándoles de qué se trata, qué es lo que no entendieron, etcétera. A mí me parece bien, eso me gusta de hecho, porque somos pocos. A mí en ese aspecto me gusta. Eso dura 2 horas. Y después tenemos una hora que se llama el stand-up. En esa hora tenemos a nuestros TA. Prácticamente un TA son alumnos de Henry, pero que ya van más adelantados y ya están casi por graduarse. Así que si lo piensas bien, tampoco tienen mucho tiempo en Henry. Aún si migraron, ¿verdad? En realidad no es mucho tiempo lo que tienen en Henry. Así que pueden contarnos también sus experiencias, les podemos hacer preguntas. Y las actividades que están en esa hora van a depender mucho de los TA que te toquen. En lo personal, en mi grupo, porque somos, no sé, como 12 grupos creo, pero sí somos muchos ahí. Somos como 40 o no recuerdo bien, pero sí somos muchos en ese grupo, aunque no todos se reúnen. Pero en lo personal, las actividades casi siempre son sociales, podríamos decirlo. Platicamos qué nos gusta, qué nos gustaría hacer, por qué estamos en Henry, qué nos ha parecido tanto el día como Henry, qué queremos hacer, ¿verdad? Después de terminar Henry. A mí eso me agrada. El último día vimos algo de código. En lo personal no me gustó mucho porque, ¿cómo lo digo? A ver, no me gustó mucho en el sentido de que somos muchos y todos podemos participar, entonces, y todos pueden también tener dudas. Entonces como que no se presta ese tiempo tan corto para que se puedan resolver en realidad las dudas. Además, yo pienso, tuvimos la clase, ya tuvimos unas horas para tratar de resolverlo nosotros mismos, después tuvimos el pair programming y si ni así pudimos resolver la homework, quiere decir que tenemos algo muy específico o muchas cosas específicas que están fallando por las cuales no podemos responder o no podemos resolver el homework. Entonces yo pienso que sería mejor pedir ayuda de manera más personal. Y lo digo porque ahí, como somos tantos y todos podemos estar hablando, o incluso es poco el tiempo, no es suficiente para que se le pueda explicar una tarea que te puede tomar alrededor de 2 a 4 horas. Y si no la pudiste hacer en todo el día, pues en 1 hora no te van a resolver las dudas. Entonces, como sugerencia, lo que se puede hacer es ir a Discord, mandar un mensaje al WhatsApp o al Slack y pedir la ayuda de manera personal. Así ahora sí van a tener, ¿verdad?, esa ayuda específica y poco a poco vas a poder entender bien el tema. Así que lo digo ahora sí que de manera personal, tal vez a los demás sí les gusta analizar el código en esa hora, pero a mí esa hora me gusta más como para relajarme y como que olvidarme un poquito del código, ya que después de esa hora yo sigo estudiando y practicando el código. Pero puedo decir que en general me gustó la semana de Soy Henry. La próxima semana ya voy a tener que presentar un examen para ver si paso el M1, es decir, el módulo 1,
y si paso ese checkpoint, entonces tengo derecho a pasar al módulo 2, donde ya vamos a ver otros temas. Pero pues ya les contaré qué es lo que sucede si no repruebo el checkpoint o si repruebo el checkpoint. Yo me siento algo confiado porque pues ya estuve estudiando muchas semanas y básicamente los temas que se tratan pues ya los domino. No soy experto porque hay otros compañeros que tengo que pues tal vez hacen mucho mejor las cosas, pero el instructor en una ocasión nos dijo que no pensáramos que solamente se podía resolver las cosas de una manera, que hay muchas maneras de resolver un ejercicio. Y la cosa es de que le entendamos al tema. Ya con el tiempo tengo la esperanza de que vaya mejorando mi manera de enfrentar tal vez un problema hablando del código, de los métodos que utilizo para resolverlos, etcétera. Pero yo creo que ya con el tiempo. Ahorita mi prioridad es adquirir lo necesario para poder encontrar un trabajo. Así que les comentaré un poco más en el próximo video. Antes de concluir, me gustaría responder brevemente algunas preguntas. Las preguntas son de los suscriptores y una de ellas es de Federico Gómez, que me hace la consulta. ¿Cuánto tiempo te preparaste para rendir bien? Bueno, si se refiere al challenge, yo me preparé como 4 días en JavaScript con lo del precurso, pero anteriormente yo ya había estudiado un poquito lo que era la programación en C#, pues aunque no se parece la sintaxis, la idea es la misma, ¿no? Es decir, los conceptos son parecidos, como qué es una variable, qué es un bucle for, un bucle while, los if, es decir, las estructuras o mejor dicho, el flujo, ¿verdad? Del código, cómo podemos utilizar algunos métodos de los array, etcétera, cosas muy parecidas. Después me pregunta Gustavo de la Torre, me dice, ¿qué te pareció cada clase? Dice, por ejemplo, dice las primeras que dicen JavaScript avanzado 1, ¿te pareció suficiente para considerar que es JavaScript avanzado o hay que buscar mucho por tu cuenta? Bueno, spoiler, sí hay que buscar mucho por tu cuenta. Debes de estudiar mucho por tu cuenta. No sé si eso sea malo, porque, por ejemplo, yo veo las clases y sí aprendo. Es decir, sí me gustan, sí aprendo. Pero no es suficiente. No es suficiente porque si tú no lo haces, si tú no practicas, si tú no estudias, si tú no analizas los conceptos, no vas a aprender. Es decir, no importa qué tipo de maestro tengas. De hecho, eso lo veo porque algunos compañeros a veces me explican temas que a mí se me complican y no es suficiente. Eso que me dan, ya sea una clase o el conocimiento que me comparte algún compañero, me sirve cuando yo ya estoy esforzándome, cuando yo estoy analizando, estudiando por mi cuenta, practicando código. Ahí en ese momento es cuando eso que me dijeron como que surte efecto. La pura clase o la pura enseñanza a mí no me sirve. No sé si a los demás les pase así, pero a la hora de codificar no me es suficiente. Tengo que intentarlo también por mí mismo. Así que en ese aspecto sí hay que buscar mucho. En cuanto a si JavaScript avanzado 1 y 2 es JavaScript avanzado, pues todo el M1 va a ser prácticamente JavaScript. Pues tal vez esos dos primeros temas empiezan a tratar algunos temas un poquito más complicados, pero no así como avanzados. Pero el M1 sí terminas teniendo conceptos algo avanzados o muy avanzados. No puedo decir que te vuelves experto en el M1, no tampoco, porque no es, creo que la idea de que salgas como senior, o sea, la idea es de que salgas como junior. Entonces creo que es suficiente lo que vamos a ir viendo de JavaScript. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, esta es de Chris Mosquera y dice, una pregunta, es interesante esta, dice, las clases del precurso, dice, son un poco mal dadas en mi opinión, no se explica bien, ¿esto mejora en el bootcamp o sigue así? Se me hace interesante porque no vi muchas clases del precurso. De hecho, creo que las alcancé a ver todas o escuchar todas, pero no les pude poner mucha atención porque iba haciendo otras actividades de mi día a día. Pero cuando trataban un tema así que tal vez sí se me hacía que no lo entendía muy bien o que era nuevo para mí, era cuando le ponía un poco más de atención. Pero
La primera impresión, me acuerdo que la primera clase que vi, la primera impresión, sí se me hizo como que raro, o sea, se me hizo como que mala, por decirlo así, porque me acuerdo que incluso el que la daba como que tenía sus manos así o algo así, como parecía que estaba acostado. Entonces a mí en lo personal me dio como mala espina la primera clase que vi. Pero vi que los temas en realidad los daba bien. Esta persona, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es como de los fundadores o no sé bien. Lo vi que salió en una entrevista y él de Soy Henry y él era el que estaba. Entonces, los temas para mí pues estaban bien. O sea, para alguien que no sabe nada, obviamente están bien porque si tú ya sabes de JavaScript, pues tal vez sí, como que vas a decir, ah, no, no me gusta mucho que ahonde mucho en, en esos conceptos, etcétera. Pero para mí, para alguien que no sabe, está bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las clases que dan en el bootcamp? Algo muy parecido. ¿Por qué? No porque se vea informal, no. Porque les digo, como que la primera clase que yo vi se me hizo como algo informal a mí, algo así se me hizo. Pero estas no son así, estas son más formales. Pero la cosa es de que puede ser que el instructor que te toque a ti no te guste. La ventaja es de que tú puedes ver, digamos que cualquier otra clase que ya se haya dado, tú tienes acceso como estudiante, es decir, es uno de los privilegios que tienen los que son estudiantes. Y puede serlo, ¿verdad? Cualquiera puede serlo, que se inscriba, que haga el reto y puede serlo. Esa es una ventaja, tú tienes que estar ahí, ¿verdad? En tu clase, es lo recomendable. Y puedes hacer preguntas, pero también puedes ver la clase de otros profesores y como hay varios, puedes escoger, ¿verdad?, algún corte en especial con el profesor que te gustaba y puedes ver las clases incluso un día antes y ya para el día que viene, digamos ya en tu clase, puedes escuchar la tuya y si tenías dudas anteriores se las puedes hacer a tu instructor. Así que eso tal vez, ¿verdad? Esa información te puede ayudar para que determines si te conviene, si te interesa o si mejor no entras a Henry. Ya todo dependerá pues de ustedes. Hay una más acá que están un poco relacionadas de hecho. Porque dice, me gustaría que comentaras qué tan difícil te pareció el examen de ingreso, el que se realiza cada 2 semanas. Y la otra que dice, sería genial si pudieras compartir cuáles son los temas que recomiendas estudiar previo a entrar al curso para poder llegar reforzados a las primeras clases. Muy bien, entonces estas dos están un poco relacionadas. La primera de Sishus que dice que dijera qué tan difícil me pareció el examen de ingreso. Bueno, en lo personal se me hizo normal. Algunas preguntas se me hicieron difíciles y otras se me hicieron fáciles. La última es la que se me hizo más difícil. De hecho, me tardé prácticamente en esa sola pregunta, me tardé lo mismo que me había tardado en contestar las otras 9 preguntas. Me parece que eran 10, algo así. Entonces, esa última pregunta era la única que sí se me hizo un poco más difícil, más de lo normal. Ya lo demás, pues no fue tan difícil. Si te sabes lo básico, lo vas a poder contestar sin problemas. Y sobre Pepofobia, no sé cuánto tiempo, decía aquí que tiene 3 días, pero dice que si él le gustaría que compartiera cuáles son los temas. Pues mira, si ya vas a rendir digamos el M1, ya vas a poder tener acceso a algunas cosas. Me parece que si ya te incluyen en el Slack, ahí te van a empezar a dar información. Pero yo te recomiendo una que si ya te sabes bien lo básico, entonces empieces por cosas como, por ejemplo, lo que tiene que ver las closures, la recursividad, ¿qué más? Ya así un poco más avanzado lo que son las listas enlazadas y los árboles binarios, así como también algo de algoritmos. Pero si no dominas bien lo básico, primero domina bien eso. Cosas que debes de entender muy bien es cómo funciona el disk, qué es el hosting, el contexto de ejecución, tanto el contexto que no es lo mismo que el contexto de ejecución, o cómo se ejecutan las tareas en la pila de ejecución, cosas así. Eso tiene que ver mucho con la recursividad también, la pila de ejecución. Cosas como esas te recomiendo que las estudies muy bien. Y me preguntan también, ¿qué metodología usaste para estudiar? ¿Anotaste conceptos, etcétera?
pues he cometido tal vez muchos errores al principio porque primero apuntaba todo. Ahorita ya no es igual, ya no apunto todo porque como que no me servía eso mucho. Ahora lo que hago, ahorita lo que estoy intentando hacer es cuando estoy escuchando la clase, apunto solamente palabras. Por ejemplo, si están hablando, no sé, del DOM, pongo DOM para que después, cuando se acabe la clase, vea la palabra y recuerde de qué trataba. Yo trate de explicar qué es el DOM, ¿no? Si dicen, por ejemplo, no sé, closure, apunto closure. Un ejemplo, ¿no? Sobre todo en lo que va a tener que ver con el frontend es donde son cosas que tal vez nos puedan sacar un poquito de contexto, ¿no? Como palabras como el parsear la página o el mismo DOM, el CSS OM, cosas así son las que tal vez a mí, como que digo, ¿qué es eso? Entonces las escribo y ya luego si no las entendí bien, las investigo. Entonces eso es lo que hago, solamente escribo palabras, no me entretengo escribiendo y haciendo tantas anotaciones. Y sobre si me hacían preguntas teóricas además de resolver los ejercicios en JavaScript, no, no me hacen preguntas teóricas como tal, pero debes de saber la teoría para poder resolver los problemas o cualquier cosa, ¿no? O sea, debes de saber la teoría para codificar, eso es un hecho. Entonces, aunque no nos pregunten, pues sí deberíamos de saberlo. Y por último, quiero mandarle saludos a mi amigo y compañero de Veracruz, Darío Moreno. Espero que estés muy bien, me la paso muy bien, ¿verdad? Contigo en las clases. Así que me despido de ti y de todos los suscriptores. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.